buenos días. Que Dios bendiga, hermanos. Ya estamos de regreso a la casa del Señor. Al venir a este lugar, venimos a adorar al Señor. Al venir a este lugar, venimos a adorar al Señor. Al venir a este lugar, venimos a adorar al
He is exalted, the King is exalted.
¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecado? En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su mano, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí.
Amen.
presencia de nuestro Redentor, a una voz maestra, iremos eternamente Dios. Adelante en la lucha, por soldados de la fe, nuestro es triunfo, escucha los clamores. Cuando estemos de gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, iremos eternamente Dios. Como dice el hermano, tuvimos un buen tiempo el día de ayer y un mal tiempo también. Creo que tenemos que leer más el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Nos había avisado al Señor que venía la tormenta, pero como somos carnales, estábamos pasando carne, entonces no nos queríamos ir. Pero bueno, tuvimos un buen tiempo al fin de todo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día que nos has dado. Bendito Señor, recibe la alabanza y la gloria. Siempre dependemos de ti. Siempre nos sustentas, siempre nos cuidas a través de nuestras vidas, Señor, y gracias por el momento de la iglesia, gracias por cada uno de los hermanos, por cada uno de los ministerios. Padre, en esta hora encomendamos tu palabra, que seas tú, Señor, hablando a cada corazón, sea tu Espíritu Santo moviéndose en cada mente, Señor, y que tú puedas poner el mensaje según tú lo hayas destinado en esta hora. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, se cuenta una historia, hermanos, de un hombre que después de 17 años que estuvo en la cárcel, le dieron libertad. Y le dieron libertad porque estaba condenado a cadena perpetua, pero resultó que el hombre era inocente toda su vida. Y después de 17 años dicen que estaba en la cárcel por nada, porque lo sentenciaron y no era culpable. La primera frase que él dijo fue: me robaron mi paz durante estos 17 años. La paz es muy importante para nuestras vidas porque mide la forma en que nosotros comprendemos como de la vida. Y sin una paz es difícil vivir, porque no podemos vivir vidas angustiadas o preocupadas. Una de las cartas del apóstol Pablo escribió, y quiero que vayan conmigo al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Una de las grandes frases del apóstol Pablo y una de las joyas, podemos decir así, que tenemos nosotros los cristianos. Filipenses 4, 7. Dice de la siguiente manera. No sé cuánto lo tengan subrayado, pero dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Then you will experience God's peace, which exceeds anything that we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Entonces, una de las célebres palabras del apóstol Pablo en esta carta es que él hablaba de gozo, hablaba de contentamiento y también hablaba de paz. Pero ustedes no se imaginan que al escribir una vez esta carta, la situación de él era muy delicada porque estaba en la cárcel. Estaba a punto de ser ejecutado. Y en medio de esa incertidumbre que él tenía, él hablaba de contentamiento, él hablaba de gozo y de la paz que tenía en su corazón. Entonces, ¿cómo podemos nosotros explicar que en medio de las circunstancias nosotros podamos decir tenemos paz? Esa paz que dice que sobrepasa todo entendimiento. La pregunta es, ¿tenemos nosotros cristianos paz? La paz ya la tenemos, pero muchas veces la perdemos.
¿Cuándo nosotros perdemos la paz? ¿Cuándo perdemos la paz? ¿Y por qué la perdemos algunas veces? Sería una de las preguntas que nos hiciésemos a nosotros mismos. ¿Por qué perdemos alguna vez la paz que Dios nos ha dado? Para entender cómo podemos perder la paz, tenemos primero que reconocer dos aspectos. Uno, una preocupación. Una preocupación que venga a su vida, usted empieza a perder la paz. ¿Qué tipo de preocupación puede venir a nuestra vida? Una preocupación de familia, una preocupación de salud, una preocupación de trabajo, una preocupación de cualquier otra cosa que usted tenga. Pero la palabra de Dios nos dice acá que esta paz está en nosotros y que nos ha sido dada a cada uno de los cristianos. How many of you worry about sometimes you don't sleep during the night because you're worried? Pero esa es la parte que cuando empieza a perder la paz. Entonces fíjese bien, dice que la ansiedad es otra de las formas. Número uno son las preocupaciones. Número dos es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es una agitación del ánimo, que es un pensamiento que nos atormenta y que no podemos sacarlo porque está constantemente ahí. Nos vamos a la cama, estamos con aquel pensamiento de saber qué vamos a hacer con aquella situación que nos encontramos. Y cuando esa inquietud, esa agitación de ánimo, es que usted ha perdido la paz. Bajo la ansiedad se produce el quebrantamiento de nuestras emociones, espiritual, físicas, y por ende causa mucho daño. Pero la palabra de Dios nos dice que muchas veces nosotros tenemos esa paz, pero la perdemos por esas circunstancias de la vida. Bajo una preocupación todavía momentánea en su vida, a veces se pierde el control. Bajo la ansiedad perdemos el control y venimos a ser controlados, y es ahí donde está el problema. ¿Sabe? Una de las cosas que nosotros pasa en nuestra vida es que nos preocupamos tanto muchas veces que nosotros tenemos la parte esa de la cual no podemos sacar ese pensamiento, y como dicen ahí un dicho, nos ahogamos en un vaso de agua. Y al ahogarnos en un vaso de agua, entendemos nosotros que esa paz la hemos perdido. Entonces el tema de hoy es cómo proteger nuestra paz. Cómo proteger nuestra paz para que no la perdamos. Y dicho estas cosas, fíjese bien, aquí nosotros entendemos de que estas partes de la vida tenemos que saberlas manejar, de cómo proteger nuestra paz. Elías era un hombre del cual confiaba plenamente en Dios, pero en un momento perdió la paz. Y en un momento estaba en unas emociones tremendas de las cuales no podía salir, y la inquietud de saber que iba a ser muerto no le permitía tener paz, hasta el punto de llegar a la depresión. Y la depresión, ¿por qué decimos que estaba deprimido? Porque le dijo al Señor, quítame la vida. Esa paz la había perdido. Aquella gran victoria que había tenido anteriormente, antes de que él huyera de la reina Jezabel, era una malvada y lo quería matar, se encontró en esta situación. Entonces, ¿cuáles son los resultados de la ansiedad? O esa forma de que él estaba perdiendo. Aunque Pablo, fíjese bien, no se le olvide, él estaba en la cárcel, estaba a punto de ser ejecutado. ¿Quién puede decir, en medio de estar encarcelado o algún preso en la vida y a ser ejecutado, decir, la paz que sobrepasa todo entendimiento la tengo yo? Entonces tenemos que pensar en esto. Fíjese bien, nos volvemos temerosos para actuar muchas veces cuando estamos en medio de situaciones de las cuales no podemos salir. Nos hace que nos apartemos también. Queremos estar solos, como pasó con Elías. Elías vino y quería estar solo y se metió en una cueva. Los problemas no se van a resolver al huir de los problemas. Las situaciones no se van a componer al tratar de huir nosotros de ellas. Tenemos que afrontarlas, pero con la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa, dice, todo entendimiento. Esa paz que en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones que usted se encuentre,
esa paz va a estar siempre en usted. En medio, como dice un canto ahí, paz en medio de la tormenta. Esa es la situación. Muchas veces también nos conduce a la depresión, estado de ánimo que se hunde en la tristeza. Muchas veces nos ponemos tristes porque no vemos la salida, no vemos el sol, como dicen por ahí. Y entonces produce alguna tristeza en nosotros también. Produce también una actitud de derrota, la ansiedad. Y la incredulidad y la desconfianza de poder salir de aquella situación de la que la persona puede estar pasando en su vida. Y causas estragos a la salud también. Porque eso pasa, la ansiedad pasa con eso. Por eso es que el apóstol Pablo, si ustedes lo ven un poquito más adelante, el texto dice, el versículo 6, por nada estéis afanosos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por nada estéis afanosos. En otras diferentes versiones de la palabra del Señor dice, por nada se preocupen. ¿Por qué? Porque somos personas exentas a la preocupación. Somos personas exentas a preocuparnos a cualquier cosa que pasa en la vida, nos preocupamos. Al punto de que muchas veces no dormimos y amanece y nosotros lo mismo. Se nos quita el sueño y la vida se nos pone un poquito complicada. Pero el apóstol Pablo dice aquí, que dice, por nada estén afanosos. ¿Por qué? Porque el afán, la ansiedad, la preocupación, lo que usted pase en la vida, va a afectar su vida. Y el apóstol Pablo dice que el afán no tiene que controlar su vida, sino más bien que dice, la paz de Dios es la que tiene que gobernar su vida. Como cristianos hay ocasiones cuando tambaleamos. Puede ser un momento, no tenemos que quedarnos en esa condición por mucho tiempo. Hay personas que están preocupadas de ser, bueno, no podemos nosotros, fíjese bien querido hermano, de ser exentos de la preocupación porque somos humanos. Entonces la preocupación va a venir a su vida por cualquier cosa, por la salud, por la familia, por su estado migratorio, qué sé yo. En estos tiempos de incertidumbre, en lo cual muchas veces las personas temen por lo que está pasando en la calle, esa preocupación no debe permanecer en usted. Esa preocupación debe desvanecerse y dar paso a la paz de Dios. Porque vamos a ver más adelante que la paz de Dios se tiene que guardar. ¿Y cómo tenemos que guardarla? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, muchas veces tambaleamos. Puede ser un momento, pero no dejemos que ese momento pase a controlar las emociones, la vida o la vida cotidiana suya. Si nuestras preocupaciones nos inquietan, fíjense bien, es porque hemos perdido la paz. O sea, si usted está preocupado, si usted está ansioso, si usted está deprimido, es porque ha perdido la paz. Y ahí está el problema, que usted la paz no la tiene que perder por lo que pase en su vida. ¿Cómo saber si la preocupación se ha convertido en ansiedad? 3 preguntas que tal vez usted tendría que hacerse. La pregunta número 1. ¿Le preocupa más hacer su deseo que la voluntad de Dios? 2. ¿Tiene usted prisa por hacer decisiones imprudentes? Porque en medio de las dificultades hacemos decisiones que no son prudentes. ¿Se siente usted inquieto todo el tiempo por algo? Cuando he dicho, ¿tiene usted prisa por hacer las decisiones imprudentes? Es porque Dios ha prometido cosas, pero Él las hace a su tiempo, no al tiempo nuestro. Y a veces tenemos que soportar, a veces tenemos que aguantar, a veces tenemos que estar en una situación. Pero la Biblia y en los libros de los Salmos dice el salmista, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Tenemos que esperar en Él, en las situaciones en que nos encontremos en ese momento. Pero tenemos que hacerlo. Cualquiera de estas cosas son síntomas de ansiedad en nosotros. La ansiedad produce el afán, la preocupación, que es lo mismo. Y fíjese bien, porque la ansiedad no es un plan de Dios, ni la voluntad para su vida. El propósito de Dios es que usted tenga paz en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque dice acá, esa paz que pasa
todo entendimiento. No es una paz normal, es una paz que Dios le ha dado a usted. Cuando hablamos de paz, no podemos generalizar la paz, porque podemos hablar de la paz que hemos hecho con Dios. Esa paz que usted era un enemigo de Dios, esa paz de una enemistad, pero cuando todos ustedes recibieron a Jesús en su corazón, ustedes tuvieron paz con Dios. Luego también la palabra de Dios dice que nosotros no solamente hemos tenido la paz con Dios, sino la paz de Dios ha venido sobre nosotros. Bíblicamente es imposible justificar la ansiedad en razón de varias verdades bíblicas. ¿Sabe por qué? No podemos justificar la ansiedad o de sentirnos preocupados o de sentirnos que estamos demasiado atormentados, porque nosotros sabemos y conocemos la Biblia. Cuando el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento le decía a sus discípulos que no se afanaran, ¿por qué? Por nada. Entonces no hay formas de justificar la ansiedad, porque ya tenemos en alguien en que confiar. Primero entendemos que Dios es soberano. En otras palabras, Él tiene ¿qué? El control. Él tiene el control de todo lo que sucede en nuestras vidas, querido hermano. Dios no nos da cargas más pesadas de las que podemos nosotros llevar. Ayer yo miraba a muchas personas preocupadas, y la mayoría lo que decían es que estaban preocupadas que un rayo le cayera encima. No era cosa fácil. Yo más andaba cargando una carreta que era de metal y dije, aquí esto no va a jalar más. Pero gracias al Señor que a nadie le cayó un rayo de todo lo que estábamos ahí. Eran 4 iglesias, 4 bautismos. El Dios está en control, hermano. Y el día en que el Señor se lo lleva, en ese momento, si usted hubiera reconocido, Dios está en control. Y si yo me voy es porque Él lo quiere. Pero Dios está en control. Es como decía anteriormente, cuando uno sube a un avión y dice, si se va a caer. Dios está en control. Esa ansiedad, esa preocupación que muchas veces afecta nuestro estado. Y esa ansiedad llega de tal modo que muchas veces hasta nuestro corazón empieza a palpitar fuerte. Sentimos que nos va a dar un ataque a veces. Pero es cosa creada en la mente, porque la ansiedad está tratando de tomar. Entonces, fíjense, Dios está en control de todas las cosas. Es la primera cosa que usted tiene que entender para no perder la paz, es que Dios está en control de su vida. Que todas las cosas que usted pasa no van a ser eternamente, son momentáneas, y que Dios las va a resolver. Pero usted tiene que descansar en Dios. ¿Por qué en Dios? Porque la ansiedad y cualquier cosa que venga a su vida, dejarla en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque fíjese bien, dice acá el texto: por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Ahí está esa parte. ¿Cómo nosotros podemos proteger la paz? Que en medio de las situaciones, lo primero que tenemos que hacer es dejarlo en las manos de Dios a través de la oración. Querido hermano, la oración es el medio por el cual usted se inclina delante del Señor y dice: Señor, estoy preocupado por eso. Quiero que cargues con esta carga que yo tengo y pongas tu paz que está en mí. Que no la quites por medio de las cosas que pasan. La segunda cosa que nosotros tenemos que reconocer de Dios es que Dios es omnipotente. Lo que significa que no hay nada en absoluto, ningún detalle, pasado, presente y futuro, que Él no conozca. Dios es omnisciente. Él conoce su situación. Y si conoce su situación, Él sabe cómo la va a arreglar. Pero tenemos que decirlo delante de Él: Señor, ayúdame. Si alguien tiene hambre, ¿qué va a decir? Pedir. Si alguien tiene comida, yo no voy a dudar de ir y decir: yo quiero comer. Y si usted, querido hermano, está delante del Señor, usted le va a decir: Señor, yo necesito esto. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, pero Él quiere que usted reconozca delante de Él que necesita algo. También otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que Él es omnipresente.
Él tiene el poder de cambiar la circunstancia en que nosotros estamos viviendo. ¿Qué quiere decir? Que si Él es omnipresente, Él está con nosotros. Por eso la palabra de Dios es que nosotros recordemos en medio de las circunstancias aquellas características de Dios para que usted no pierda la paz. ¿Qué decía el salmista? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no hay angustia, no hay más preocupaciones, porque ¿quién está conmigo? Dios. Entonces son cosas esenciales de poder entender y de reconocer en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, ya sea de trabajo, ya sea de salud, ya sea de amigos, de lo que sea, o ya sea situaciones, querido hermano, migratorias, confíe en Dios. Porque Él es soberano, porque Él es omnisciente y porque Él es omnipresente y Él va a estar con usted en cualquier parte que usted esté, querido hermano. Ya sea aquí o donde el Señor nos lleve, porque dependemos de Él. Siempre se pregunta uno qué va a hacer con su vida, dónde va a vivir, dónde se va a retirar. Para nosotros que estamos viejos, ¿verdad? Y yo siempre le digo, no sé a dónde el Señor me va a llevar, porque ya no dependo de mí, dependo del Señor. Yo tengo mis planes, pero no son los planes del Señor, no son mis planes. Sus caminos no son mis caminos. Pero cuando entramos en el plan de Dios, cuando entramos en el camino de Dios, cuando entramos en la voluntad de Dios, estamos en el camino perfecto. Y en medio de esas circunstancias, pase lo que pase, Dios siempre va a ayudarnos y dar la paz que necesitamos. El apóstol Pablo estaba en una situación precaria, querido hermano, porque no es fácil estar en una cárcel sabiendo que lo van a ejecutar. Pero en medio de eso, ¿sabe qué decía Pablo? El versículo 4. ¿Lo ha notado usted? Y dice, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, ¿cómo? Porque ese gozo no desaparece, porque también es como la paz. Es un fruto del Espíritu Santo en medio de las circunstancias. ¿Puedo yo estar en una aflicción? ¿Puedo yo estar con ansiedad? ¿Puedo yo estar preocupado, pero al mismo tiempo tener gozo? En la palabra de Dios lo dice, que sí podemos. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice que los habían azotado? Acuérdense, ustedes no han azotado. Todavía hasta el momento no. A mí decir sí, cuando era pequeño tal vez, pero ya no. Pero hoy en día, Pablo, predicando la palabra de Dios, querido hermano, los azotaron tremendamente y los metieron a la cárcel, hasta lo más dentro de la cárcel. Y en medio de esas circunstancias difíciles, después de haber sido golpeados, después de estar en una cárcel oscura, con sus pies en un cepo, dice que cantaban alabanzas a Dios en medio de la... En medio de las dificultades, hermanos, sí es posible regocijarse. Sí es posible tener paz, porque Dios está con nosotros. Y Pablo y Silas cantaban alabanzas a Dios en medio de esas situaciones. Él es nuestro amoroso Padre, que no se le olvide también, querido hermano. Nuestro Dios es el amoroso Padre Celestial y Dios hará siempre lo bueno, teniendo siempre en cuenta nuestro bien. ¿Qué decía? Si algún hijo, dando el Señor Jesucristo el discurso en el Nuevo Testamento, cuando decía, si alguien le pide de comer, su hijo le pide de comer, le dará una serpiente en lugar de pan. De ninguna forma, dice él. Hablando de que Dios va a proveer para todas nuestras necesidades. Siempre va a darnos lo mejor para nuestras vidas. ¿Qué de la paz? La paz es la tranquilidad, la calma, la quietud, el descanso y la reconciliación que necesitamos para nosotros como personas. Entonces, sabiendo de que hemos visto cómo podemos perder a veces la paz, pero reconocer que bajo circunstancias, ¿quién es Dios? Nos va a ayudar a entender que la paz no se puede perder. El problema es cuando estamos solos y queremos resolver nosotros los problemas solos. Y nosotros mismos no podemos hacer nada, querido hermano, porque está fuera de nosotros. Pero si creemos y confiamos en Dios, Él hará todo lo que tiene que hacer. ¿Cómo entender entonces nuestra paz, querido hermano? ¿Cómo entender esa paz que Dios nos ha dado? Lo primero que debemos entender es que la paz es un fruto del Espíritu Santo y que está en usted.
Segundo, tenemos el control del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor dijo, les he dejado a alguien para que esté con ustedes, a la par de ustedes, para que pueda ayudarlos. Y ese es el Espíritu Santo. Estará con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. A veces pensamos que las personas o nuestras circunstancias nos roban la paz, pero la paz no se pierde. Nosotros mismos hacemos que se pierda la paz cuando dejamos que las circunstancias nos gobiernen. La gran pregunta sería esta: en medio de una prueba, de una aflicción, ¿cómo puedo mantener la paz? ¿Cómo puedo preservar la paz? Reconocer que la única fuente de la paz es Dios. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 26:3. Memorícelo. Es muy corto. ¿Por qué? Porque usted tiene que recitarlo. Querido hermano, cuando en medio de las tentaciones usted esté, cuando en medio de las aflicciones usted esté, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Recite la palabra de Dios y va a ver qué cambios va a ayudarle en ese momento, porque recuerdan a Cristo Jesús que en medio de las tentaciones Él empezó a recitar la palabra del Señor. Yo he aprendido en mi vida que cuando las dificultades, los problemas vienen bajo cualquier circunstancia, no es algo mucho más allá de lo que nosotros no podamos hacer, pero la palabra de Dios tiene poder. Y cuando usted dice, tú guardarás, y en el momento que usted se encuentre, usted recita el versículo, tú guardarás en completa paz. Fíjese bien lo que dice, completa paz. No una paz parcial, no un poquito de paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tenemos el control del Espíritu Santo. Tenemos esa capacidad de tener la paz porque Dios la ha puesto por medio de su Espíritu, y sabiendo de que la paz proviene directamente de Dios. Que esa verdadera paz está en Cristo y puesta en nosotros. Busque conmigo en el libro de Juan capítulo 14 y versículo 2. Juan 14, 2. Ya que como seres humanos siempre tenemos que batallar con todas nuestras debilidades, pero una de ellas es esa. Perdón, que voy al texto. Juan 14, 27. Juan 14, 27. El Señor Jesucristo decía esto: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué es eso? Que las preocupaciones pueden traer turbación, ansiedad, pueden traer miedo a su vida, pero dice acá que la paz de Dios lo va a proteger en medio de esas circunstancias, porque la paz que Dios da no es como la da el mundo, una paz pasajera, una paz efímera, una paz que se disuelve como la neblina, pero la paz de Dios permanece para siempre. Entonces la palabra de Dios aquí nos dice que esa paz no se puede comprar. Esa paz no se puede obtener por medio de obras. Esa paz nadie la da. ¿Sabe, querido hermano? Que muchas personas que andan en el mundo anhelan la paz, pero esa paz no la encuentran en nadie. Muchos de los que son cantantes profesionales, en medio de la fama, en medio del dinero, en medio de todo lo que los rodea, nunca han encontrado la paz. Hasta que vienen a Cristo Jesús, quien es el autor de la paz, y viene a sus vidas, ellos han podido decir por testimonio que todo lo que el mundo les dio no les dio paz. La paz solamente proviene de Cristo Jesús. Y es esa paz que vemos acá en este versículo cuando dice, y la paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que perdura, esa paz que tiene un fundamento, esa paz que está en su vida y no la puede perder. Por eso el apóstol Pablo decía acá, fíjese bien, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que muchas veces abate a nuestras vidas? Nuestros pensamientos.
Los pensamientos vienen y toman control en medio de las situaciones. Y la dice aquí, que una vez que usted tenga la paz, usted va a tomar y va a ser libre de sus preocupaciones, porque los pensamientos necesitan llevarse cautivos delante del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Entréguelos delante del Señor. Yo veo muchas personas que no duermen por la ansiedad, por las preocupaciones. Y sí, es un problema, hermano. Aunque usted no lo crea, aunque usted no lo viva, hay personas que no duermen. Pero nada se puede hacer con eso. ¿Por qué? Porque no hay una paz. La paz lo va a hacer. ¿Saben uno de los salmos preciosos de la Biblia que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado? ¿Quién? Solo tú. Entonces, cuando usted vaya a la cama y esté con preocupaciones, recita el salmo que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios para su vida, aún en el descanso, querido hermano. Cuando usted esté en el día y usted tiene que estar enfocado en su trabajo, pero los pensamientos lo alejan, recuerden que usted tiene la paz de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Pablo utiliza 4 palabras diferentes para referirse a la oración, porque dice acá que lo primero que tenemos que hacer es dejarlo en las manos de Dios. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración, ruego y con acción de gracias. La oración es la comunicación con Dios, es la conversación con Dios, la lectura de la palabra de Dios, la meditación. ¿Hablar de qué? Hablar de sus problemas. Ruego, ¿qué quiere decir ruego? Ruego es un clamor. ¿Sabe usted, querido hermano, que cuando nosotros nos levantamos, Señor, te doy gracias por este día? Yo quiero que tú me acompañes en este día y me protejas. Eso es una oración. Pero cuando hay una angustia en su vida, cuando hay un problema en su vida, usted se inclina delante de la presencia de Dios y empieza a clamar. Esa oración de clamación delante de Dios es algo muy diferente. Yo di un mensaje una vez de Ana, ¿se acuerda de Ana? Una angustia, un tormento, una ansiedad que no la dejaba vivir feliz en la vida. Y no iba a ser libre hasta que su carga no la depositara enfrente de Dios. Y vino y fue al templo, a la casa de Dios, y oró. ¿Y qué pasó? Dios se ocupó de su problema. Lo mismo con usted, querido hermano. No hay ninguna forma mágica. Lo único que usted tiene que hacer es en su casa, arrodíllese delante de su Dios y empiece a ponerlo en las manos de Él. Decía el Señor Jesucristo, también Jesucristo, mi carga es leve. Hay que sobrellevar la carga, pero Él nos ayuda a llevar esa carga. Porque su yugo es fácil, dice la palabra del Señor. Una de las cosas que tenemos que aprender es decir, el apóstol Pablo decía esto también: echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Él. Entonces descanse en el Señor, aprenda usted a descansar en el Señor, a dejarle sus cargas a Él. Y esas son promesas de Dios que usted tiene que recitar. Ruego es un clamor, porque hay una necesidad, porque hay un problema. Y usted tiene que dejar su alma, su corazón delante de Dios. Si usted quiere tener paz y ver que el Señor actúe, clame delante de Él. Clama a mí, yo te responderé, dice la palabra del Señor. En cuanto más intensa la oración, cuanto más el Señor va a trabajar en nosotros. Una carga profunda. Una cosa que siempre tenemos que hacer es eso. Busque conmigo el libro de Éxodo capítulo 2, versículo 23, Éxodo 2, 23. 2:23. ¿Está bien? Espero que esté. Pues si tengo el texto correcto. Exacto. ¿Quién lo lee?
¿Quién lo tiene y lo lee? Cualquiera. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Ahora, quiero que vean, la situación de los hijos de Israel no era fácil, porque dice, estaban en servidumbre, estaban siendo atormentados, estaban siendo heridos, y ustedes saben la historia, que incluso mandaron a matar a todos los niños pequeños, y de ahí se salvó Moisés. Entonces la situación no era fácil, era difícil en la vida de ellos. Pero ¿qué hicieron ellos? Clamaron. ¿Y qué dice después? Y subió el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Y qué dice el versículo 24? Ese es lo más precioso. Y dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y lo reconoció Dios. 400 años pasaron en medio de la esclavitud, pero Dios se acordó de ellos. A veces podemos pensar que las situaciones difíciles de la vida no van a pasar y que el sol no va a salir, pero déjeme decirle, en medio de ellos está Dios con usted. Y esta parte podemos tenerla. Cuando clamamos, Dios nos oye. Ana clamó y el Señor le oyó. Amén. Pero también dice que es ese ruego, ese intenso ruego. Tercero, dice que hay que hacerlo con acción de gracias. Acción de gracias, porque al final podemos decirle, Señor, ayuda en mi situación, te doy 1000 gracias porque yo sé que tú vas a orar. Y Dios siempre va a obrar en su vida, tarde o temprano, pero va a obrar. Esta oración no se concentra en nuestras demandas, sino en exaltar a Dios, por último, lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará en su vida. Y si nos concentramos en Dios, entonces vendrá el Dios de paz y pondrá su paz en nosotros. Una de las cosas que debemos entender es esta parte, que cuando hay situaciones hay que presentarlas delante de Dios. En el libro de Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 14, dice la palabra del Señor, 5:14 de Primera de Juan. Y esta es la confianza que tenemos, y subrayan en su Biblia, porque dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta seguridad usted tiene que tenerla en su vida, hermano, de que usted pueda acercarse delante de Dios y ponerlas delante de Él, y dice, saber de que Él lo escucha y de que Él lo va a ayudar en su vida. ¿Cómo puede usted mencionar que una sola circunstancia, puede usted pensar o recordar alguna circunstancia en las cuales Dios no la pudo manejar? No importa cualquiera o la angustia que puede ser, cuando usted se vea afectado por una situación difícil, no deje de ser dominado por la situación, sino deje sus cargas a Dios. Quiero concluir con esto. Si en esta ocasión usted está sin paz, es importante que usted reclame la paz de Dios. La reposición. Dígale a Dios, Padre Celestial, traigo esta carga delante de ti. Está más allá de mi control y me siento impotente en esta situación. Tú eres omnipotente, omnisciente y omnipresente. Descanso en ti y confiando que tú manejarás la situación de la mejor manera. Y que lo que tú harás será lo mejor para mí. Si lo hacemos, entonces tendremos paz para con Dios. Tenemos que hacer dos elecciones, querido hermano. Vivir bajo las preocupaciones o la ansiedad, o vivir con la paz de Dios en nuestras vidas. Bíblicamente, no hay forma de que nosotros justifiquemos la ansiedad
o justifiquemos las dificultades en la vida de nosotros. La palabra de Dios, en muchos de los textos, dice que tenemos la paz de Dios. Y esa paz no va a desaparecer, no importa las circunstancias que usted pueda pasar en la vida o que usted en el futuro va a pasar. Porque déjeme decirle, las situaciones no van a desvanecer en el futuro. Vamos a ser atacados por dificultades. Vamos ya sea de trabajo, familiar, o en la calle, o en el hogar, cualquier cosa que sea, siempre vamos a enfrentar. Pero la pregunta es, ¿cómo usted va a enfrentar esas pruebas? ¿Con la paz de Dios o con sus preocupaciones controlando su vida? Por eso dice, y quiero terminar una vez más, y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En eso vamos a ver. Vamos. Padre, gracias te damos por tu preciosa palabra, sabiendo que las angustias, las ansiedades, las preocupaciones, el afán, no hay justificación de que entren en nuestras vidas. A veces queremos vivir así, porque no dejamos nuestras preocupaciones delante de ti. Pero Padre, yo te pido que cada uno de mis hermanos pueda entender que lo primero que tiene que hacer es recurrir a ti, sabiendo de que tú, Señor, tomarás cuidado de nuestras preocupaciones. Y de no olvidar de que tú estás a nuestro lado, de no olvidar que tú estás controlando todas las situaciones. Porque a veces pensamos que todo está en descontrol, pero no, tú estás bajo el control de todas las circunstancias. Gracias, Padre, por tu palabra, bendícela, y espero haya dado cabida a cada uno de los hermanos, como también de los que nos escuchan a través de los medios de comunicación, que esta bendición venga a sus vidas. Pero lo primero que oramos es que esta paz sea una paz contigo a todos aquellos que no te conocen como Señor y Salvador personal. De ahí es donde nace la paz. Primeramente oramos por aquellos que no te conocen. Gracias, Señor, y porque hacen una decisión que esa paz permanezca permanentemente en sus vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús hemos orado, Padre eterno. Amén. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio, ni salvo soy por él. Mas no sea que he creído que es poderoso para guardarme. Iré a morar con él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por veces demostró. Ni sé por qué si solo se puede la paz te encontraré. Mas yo sé que he creído es poderoso para guardarme. Quiere ser glorioso, iré a morar con él. No sé por qué la actitud de Dios con él debe dejar. Ni sé por qué revela pecador, guardia en el maldad. Cuando sea que he creído es poderoso para guardarme. Y en este día glorioso iré a morar con él. No sé la hora que el Señor vendrá, de día o en la oscuridad. Será el Padre en el mar que mi Jesús está. Cuando sea que he creído es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso